Ley de bases aprobada. Y ahora, ¿cómo seguimos? Para abordar este tema estamos junto a Edgardo Moreno, periodista, analista político. ¿Cómo te va, Edgardo? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un placer como siempre, amigo de la casa. Edgardo, bueno, ¿cómo se sigue ahora después de la aprobación de la ley de bases tan ansiada por el presidente Javier Milei? Bueno, yo creo que ha sido esta semana que concluye probablemente una de las mejores que ha tenido en el semestre de gestión Milei, por la combinación de una serie de hechos, una serie de datos. El dato político que vos señalabas es el más importante, la aprobación en el Senado de la ley de bases en general. Ahora vuelve diputado, tiene un trámite todavía parlamentario para concluir, pero en general, digamos, el gesto político de gobernabilidad fue favorable para el gobierno, con la combinación de datos económicos, el dato de la inflación muy bajo en relación a lo que eran las expectativas previas, poco más de 4 puntos de inflación mensual, es realmente una tendencia a la baja muy sostenida que tiene para exhibir. La renovación del swap chino, que también era un tema por la controversia político-diplomática con China, si esto se iba a concretar o no, y el desembolso del Fondo Monetario de 800 millones de dólares que estaban pendientes de desembolso y el comienzo del diálogo para un acuerdo nuevo con el fondo. Pero el dato más importante es el dato político, porque antes este tipo de noticias económicas, algunas de ellas las había tenido el gobierno de Milei, pero le faltaba este dato, el dato de la gobernabilidad política. Le faltaba dar una señal de que siendo un gobierno que es fuerte en los votos, porque obtuvo una mayoría contundente en el balotaje, pero muy frágil en el Parlamento, claro, demostrar la capacidad de maniobra para obtener alguna base normativa sobre la cual desarrollar el gobierno. Además venía de 2 fracasos muy fuertes del gobierno. El primero fue aquel de febrero, con esta misma ley, la ley bases, cuando fue a tratar de imponer, digamos, una cantidad de un articulado muy amplio y muy variado, con poca margen de negociación. Solamente sacó el paquete fiscal en algún momento y no pudo sostenerlo eso y se le cayó en febrero en la Cámara de Diputados. Luego se puso como objetivo el gobierno que una vez que obtuviese esta ley iba a hacer una foto de consenso con los gobernadores, el famoso Pacto de Mayo, no pudo obtenerlo. En el medio la oposición se unificó para votar en diputados un proyecto vinculado a movilidad de los haberes jubilatorios que es contrario al criterio que el gobierno quiere aplicar en su idea de sostener el equilibrio fiscal. Es decir, venía de 2 tropiezos muy grandes. Claro, totalmente. Y a lo que consiguió con la ley base hay que valorizarlo por lo que hubiese ocurrido si no funcionaba así, por el contrafáctico, digamos. Sí. Analicemos qué hubiese pasado si no lograba sacar en el Senado la ley bases. Si la imagen que hubiese quedado después de ese día de intensa tarea parlamentaria hubiese sido la del desorden en la calle, las escenas de violencia, esa agresión contra un móvil de una radio cordobesa, de Cadena 3, toda esa imagen de caos, vinculada además con la intención de la oposición más dura, la del kirchnerismo, de voltear la sesión, es decir, con la excusa de, que esto ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores, de como en la calle hay violencia, paremos la sesión, no se iba a volver a reiniciar, se iba a caer el quórum, que lo habían conseguido a duras penas, iba a fracasar, o qué pasaba si en algún momento de la sesión eso se trababa, el presidente tenía que viajar a la reunión del G7 en Italia, por lo cual la vicepresidenta no iba a poder dirimir en el desempate. ¿Qué hubiese pasado si no se daba esta serie de encadenamientos positivos para el gobierno? ¿Qué hubiésemos tenido? Una señal de que el gobierno no puede gobernar. Claro. De que después de 6 meses no solo no obtiene ninguna ley, sino que además la oposición le marca la cancha en el Congreso y en la calle con una estrategia violenta. Entonces, iba a ser una sensación de fragilidad para esa el es la palabra, fragilidad, ingobernabilidad. Claro. Y eso en el acto iba a tener un impacto económico. En el acto iba a generar inquietud en los mercados, suba del índice de riesgo país, suba del dólar, retracción del valor de las acciones, del valor de los bonos del Estado Nacional. Es decir, iba a tener un impacto muy fuertemente desestabilizador en el escenario económico. Imaginémonos por un minuto lo que hubiese pasado si funcionaba al revés.
ese es el valor más importante que tuvo para el gobierno de Milei la aprobación de la ley bases. ¿Esto quiere decir entonces que ahora se viene el despegue de la economía argentina? ¿O al menos un indicio de un cambio? Digo, ligado a esta desaceleración de la inflación que se viene registrando desde hace varios meses. Bien, yo creo que la posibilidad del despegue, por el nivel de deterioro que tiene la economía nacional, estaba viendo un informe del Banco Mundial, es increíble. La economía argentina es una de las economías en los últimos 50 años más recesiva de todo el mundo, es decir, claro, la que menos capacidad de crecimiento tuvo. Revertir eso es un proceso de largo plazo, no se va a conseguir con una ley ni con una medida, incluso yo diría ni siquiera con una gestión de un presidente, sino que es un proceso encadenado con un cambio de modelo económico. Ahora, sí es muy importante la ley bases, ¿en qué sentido? Que hasta el momento el gobierno de Milei, solamente un plan de contingencia, es decir, de coagulación del gasto del Estado, de reducción muy fuerte del gasto del Estado, mediante diferentes herramientas, licuadora, motosierra también, pisar el pago de gastos, diferir gastos, es decir, con herramientas muy, si se quiere, muy rudimentarias. No alcanzaba a conformar un programa de estabilización antiinflacionaria. ¿Por qué? Porque faltaba esto, faltaba una ley que le dé herramientas para conseguir otras cosas. Claro. Por ejemplo, un marco favorable al retorno de la inversión extranjera directa, de la inversión privada en general. ¿Eso justifica los viajes de Milei a los Estados Unidos? En algunos casos sí, en otros no. Hay viajes que... Por ejemplo, este del G7 me parece un viaje realmente significativo. Es un viaje donde él puede interactuar con líderes internacionales, si bien Argentina no forma parte del grupo del G7, pero al concurrir como invitada interactúa con los líderes de las principales economías mundiales, que son aquellas que manejan, por ejemplo, el Fondo Monetario, y que además... de alguna manera impulsan el desarrollo de la actividad privada en todo el hemisferio occidental. Ese viaje sí me parece relevante. No me parece relevante, por ejemplo, ir a disertar en una convención en Estados Unidos o en Europa de un sector político que afina al pensamiento del presidente, libertario, de derecha, como quieran calificarlo. Me parece que eso puede ser muy relevante desde el punto de vista de la visibilidad del presidente, pero no necesariamente desde la efectividad. Claro, para la atracción de inversores acá al país. Y para la política real, para la política del contacto directo con el presidente de Francia, con la presidenta de Italia, con el presidente de Estados Unidos. Es decir, se entiende. Donde está el poder que efectivamente mueve las palancas, ¿no? Sí. Lo otro es visibilidad, popularidad, exposición, que no digo que sea innecesario, al contrario, ir a estar con los líderes de las compañías tecnológicas en Silicon Valley es relevante, pero es mucho menos trascendente que estar con quienes efectivamente toman las decisiones de fondo, ¿no? Esto sí es el G7, esto a raíz de tu pregunta. Sobre si la ley bases permite o no la reactivación, permite o no el crecimiento, yo creo que es solamente un punto de inicio, pero era un punto de inicio imprescindible, sin el cual el gobierno iba a seguir trabajando con compresas, ¿no? Como haciendo primeros auxilios de la economía. Claro, con parches. Con parches, es decir, coagulando hemorragias, solamente eso. Y hay que sacarlo al paciente de terapia intensiva. La economía argentina es un paciente en terapia intensiva. Totalmente de acuerdo. Hay que sacarlo de ahí. Es un proceso de largo plazo, muy forzado, muy dificultoso, pero que necesitaba un marco normativo como este de la ley bases. Y sobre todo, más allá del detalle de la ley, que es relevante, el gesto político, la señal que da a la Argentina en el sentido de decir, ha elegido un presidente que puede gobernar. Claro. Pese a estar en minoría y en una ultraminoría en el Congreso, puede gobernar. Le encontró la vuelta a una dinámica de negociación con otras fuerzas políticas para, de un modo u otro, obtener un plexo normativo desde el cual arrancar. Ahora, Edgardo, digo, teniendo en cuenta los primeros 6 meses de Milei como presidente, con el plan de la motosierra, la licuadora, ¿hasta cuándo la clase media puede llegar a aguantar estas situaciones de
tarifas elevadas, subas en los precios de los servicios, porque si bien la inflación se está desacelerando, se puede ver en algunos productos del supermercado, hay servicios que todavía siguen aumentando. Sí, de hecho, el nivel de baja del índice inflacionario, que llegó a 4 y pico este mes, también tiene una inercia que resiste. Sí. Hay algunos aumentos de tarifas de servicio público que están pisados justamente para no reimpulsar el índice inflacionario, pero en algún momento hay que sincerarlo. Sí, sí. También hay ajustes en el tipo de cambio que en algún momento se van a tener que dar, digamos, porque hay un rezago entre la cotización del dólar oficial. Es como que ya se comió la devaluación del comienzo, del principio. Mira, hay un gran debate entre los economistas. Sí, sobre esto. No soy economista, no me animaría a arriesgar una opinión sobre eso, pero sí me parece que el proceso de desinflación es un proceso también muy, muy dificultoso y de mediano y largo plazo. Ahora bien, la señal dada con la ley bases es que el rumbo por el cual ha ido el gobierno es un rumbo que es el único posible para desacelerar la inflación. Vos me decís hasta cuándo aguantará la paciencia de la clase media, y no solo de la clase media, de la ciudadanía en general. Va a depender mucho del manejo político y económico del gobierno. Va a depender de que vaya haciendo un equilibrio entre la política del ajuste, que es muy dura, y la política de la compensación a los perdedores del ajuste, ¿no? Que eso también es muy significativo. Algo de eso hay en la ley bases también. La paciencia, en definitiva, también va a estar dada por la capacidad política del gobierno de explotar, como lo ha hecho y con mucha habilidad, la idea del contrafáctico también. Es decir, estamos en este ajuste, pero peor hubiese sido si seguíamos en la inercia hiperinflacionaria en la cual veníamos subidos en esa ola. Claro. Es lo mismo que pasó con la ley bases. Lo más importante es que el gobierno, por un error de la oposición, yo creo que esto hay que señalarlo, el error es activar la violencia en la calle. Eso es un error estratégico muy, muy gravoso para la oposición. Porque lo que despierta en la ciudadanía el ver esos desmanes en la calle es decir, la verdad, cualquier cosa que haga Milei es mejor que esto que ya vimos. Claro. Genera rechazo, odio, bronca. Yo creo que ese es un error, así como fue un error del gobierno en su momento, en febrero, ir con una mega ley sin voluntad de negociación, a todo o nada, y fue y rebotó, chocó contra una pared porque no quería negociar nada. Esta vuelta la oposición fue la que se equivocó. Porque una cosa era discutir, inciso por inciso, artículo por artículo, 12 horas, 15 horas, 24 horas en el Congreso, que es así la dinámica lógica del Parlamento, te puede gustar o no, pero esa es la dinámica de los parlamentos en cualquier parte del mundo. Democracia, sí. Y otra cosa es tener afuera vándalos quemando un auto, rompiendo veredas, sacando pedazos de pavimento para tirarle al Palacio del Congreso. Digamos. Eso es un error estratégico muy, muy gravoso para la oposición. Y yo creo que si el gobierno sigue consiguiendo instalar la comparación de lo que hace versus lo que podría haber ocurrido, todavía tiene margen para pedirle paciencia a la sociedad. Porque lo que se activa en el colectivo social es, yo sé que esto es muy duro, que lo que veo en el supermercado es duro, que el aumento de tarifas es bravo, que la caída de la actividad es muy fuerte, que ya hay una preocupación por el empleo o por la pérdida del empleo, para ser más preciso, pero al mismo tiempo digo, ¿cómo hubiésemos estado si seguíamos en la inercia que veníamos? Ni hablar, La verdad que la política argentina nos podría tener horas y horas sentados acá en este living charlando, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Edgardo Moreno, gracias como siempre por haber estado con nosotros acá en Semanario. Gracias por la invitación. Un placer. Igualmente. Hacemos otra pausa aquí en Semanario, ya venimos con más.